salió, no sé si escucharon, pero bueno, ahora estamos grabando la clase, ¿sí? Ahora les voy a compartir pantalla, vamos a ver, y ustedes me van a decir si se ve bien. Pantalla completa, sácate, ahí va. Parece que va a estar medio pequeño, vamos a agrandarlo un poquitito. Bien. Bueno, acá lo que nosotros vamos a hacer, a diferencia de lo que estuvimos viendo hasta ahora, nosotros estuvimos viendo cuando hablábamos de decisiones de inversión, estábamos viendo proyectos puntuales, ¿sí? Que tenían un principio, tenían un final, y vos sabíamos que teníamos un horizonte temporal determinado, y si nos convenía invertir en esto o no. Acá se da un poco vuelta la situación, o sea, bueno, es básicamente algo muy parecido en metodología, pero, a ver, bánquenme un segundito que se me trabó una cosa, ya vengo, ¿eh? Esperen, vamos a pausar acá, ¿no? A ver si graba. A ustedes les sale una voz así altísima, me muero. Bueno, entonces, decíamos, vamos a estar valuando una empresa que está en marcha, que entendemos que va a seguir estando en marcha, y que lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, en el caso que vamos a ver en esto puntualmente, es, se encuentran un comprador y un vendedor, y vamos nosotros a hacer un análisis de cuáles serían esos flujos futuros esperados, porque la empresa se entiende que vale por lo que va a seguir produciendo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar bien cuál es ese costo, cuál es ese precio a partir del cual las partes podrían estar negociando, ¿sí? Y entonces vamos a poner por acá, a ver, ustedes ya están viendo mi pantalla, vamos a leer el enunciado que dice lo siguiente. Uy, qué chiquitito. Dice, a ver acá, tenemos, no, este es el ejercicio anterior, dijimos en la página 31, ¿sí? Y dice, el señor Conteche es uno de los socios de la empresa Conar S.A. Dicha empresa ha recibido una oferta de compra por parte de una empresa extranjera y los socios desean conocer el valor de la misma a fin de tener una base con la cual iniciar la negociación si es que decidieran venderla. El activo corriente a la fecha incluye mercaderías por 12.000 pesos, créditos por 5.000 pesos, valores negociables por 2.000, adquiridos por tener un excedente de caja por sobre el límite considerado adecuado, caja y bancos 5.000 pesos, maquinaria desafectada que la empresa pondría en venta si la operación de venta de la empresa en su conjunto no se llevara a cabo, 4.000 pesos, ¿sí? Estos son todos puntos que tenemos que estar teniendo en cuenta porque ahora vamos a mirar una misma situación con otra óptica, ¿no? Entonces nos dice, el pasivo corriente a la fecha son 8.000 pesos de proveedores, el pasivo no corriente a la fecha incluye deudas bancarias por 50.000 pesos a una tasa del 20% anual vencida. La empresa estima posible vender al contado 11.000 unidades el primer año, 13.000 unidades y el tercer 15.000 unidades, y el tercer año se alcanzaría un estado estacionario de 15.000 unidades que se considera se mantendría a perpetuidad. El precio de venta se supondrá 100 pesos para todos los años, porque acá lo que nosotros estamos haciendo es, una de las diferencias que tenemos con la evaluación de un proyecto, es que un proyecto tiene una duración cierta determinada, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran una máquina, un esto, un aquello que compro? Y yo el proyecto lo evalúo por un periodo concreto, ¿sí? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, lo que sea. Acá lo que estamos haciendo es, también tenemos que estimar los flujos futuros, y estimamos, decimos, bueno, el primer año puede ser que la situación sea esta, segundo año, y después proyectamos, decimos que un año a partir del cual entendemos que como está muy adelante en el tiempo, las diferencias no son significativas, porque nosotros eso lo vamos a traer, ¿se acuerdan? Como les debe haber dicho Martín, lo vamos a traer a un mismo momento en el presente, ¿sí? Entonces, calculamos en este caso 1 año, 2 años, 3 años, y a partir de eso consideramos que los cambios no son significativos hasta llegar a un estado de lo que ya decimos estacionario, ¿sí? Entonces, ese es el punto que leímos recién, dice, los costos variables unitarios se calculan en 14 pesos, pero guarda que incluye 3 pesos de amortización calculada en función al uso de las máquinas. ¿Se acuerdan que acá también teníamos, cuando veíamos evaluación de proyectos de inversión, perdón, evaluación de proyectos de inversión,
Nosotros, el concepto de lo que son los flujos de fondos, eso no va a cambiar, ¿sí? También vamos a considerar únicamente los costos que son erogables. El tema es, acá incluso nos dicen que esa parte es amortización y que esa amortización está calculada en función al uso. Nosotros se acuerdan que consideramos las amortizaciones únicamente a efectos de calcular el impuesto a las ganancias. Eso sigue siendo igual, ¿sí? Pero nos están dando todos estos datos que por algo nos están dando. Entonces, después dice, costos fijos unitarios se calculan en 50.000 y corresponden a amortizaciones de planta y otros bienes de uso, excepto maquinarias. Se espera un incremento en el capital de trabajo neto del 10% sobre los valores actuales, sobre los conceptos que correspondan, para cada uno de los 2 primeros años, el mismo importe para cada año, y de 1.000 pesos en el tercer año, y de allí en más no se necesitarán nuevos incrementos de capital de trabajo. El activo no corriente, la empresa tiene inversiones por 100.000 pesos, el terreno se alquila durante las temporadas de verano. La estrategia implementada por la actual conducción de la firma es similar a la de los posibles compradores, ¿no? O sea que, ¿qué pasa? Acá nos plantean una situación en la que decimos, bueno, yo te vendo la empresa y si yo la siguiera operando, haría tal cosa. Y el comprador me dice, está bien, yo te compro la empresa y si yo la empezara a operar, haría tal otra cosa, ¿no? Entonces, eso puede, que de hecho va a suceder, causar una diferencia en lo que va a ser la evaluación para cada uno, ¿no? Entonces, para mí tu empresa vale tanto y para mí mi empresa vale tanto. Ese va a ser el punto de negociación. Entonces, la estrategia a implementar por la actual conducción de la firma es similar a la de los posibles compradores, ¿no? Esto significa que los últimos aceptan los puntos del D al G, o sea, todo el resto, lo que venimos leyendo hasta ahora, para las dos es igual, salvo que CONAR, al inicio del segundo año, tiene planeado adquirir una nueva maquinaria de 50.000 pesos con una vida útil de 100.000 unidades y que será adquirida respetando la actual estructura de financiamiento, es decir, sin alterarla, y el actual CASUO, por lo que 45.000 pesos se financiarían con capital propio. Esta nueva máquina mejoraría la calidad del producto que fabrica la empresa. Los posibles compradores, en una charla previa con los actuales accionistas de CONAR, han manifestado que ellos no adquirirían esa maquinaria adicional si finalmente adquieren la empresa y que piensan mejorar la calidad del producto abonando 10.000 pesos por año para capacitación de personal. ¿Sí? Esta diferencia puede ocasionar una diferencia, por lo menos en los flujos de fondos, ¿no? La tasa de costo ponderado de capital CASUBO fue previamente calculada en el 30% anual neta de impuestos. La inversión en equipo será suficiente para reponer la capacidad operativa de la empresa, cubriendo el desgaste de dichos bienes. El impuesto a las ganancias fue previamente calculado en 1.800 pesos para el primer año, 2.000 para el segundo y 2.400 para el tercero. O sea, acá todo eso que nosotros habitualmente hacemos para asimilar todos nuestros resultados, para después calcular el impuesto, para después sacar todo y dejar, eso no lo vamos a hacer porque acá me están dando el valor del impuesto a las ganancias, punto. O sea, que con eso no me voy a complicar, es un dato. Los precios de venta, costos variables unitarios y costos fijos totales se mantendrán. A fin de dar una respuesta a esta consulta, determina el valor de la firma utilizando CASUBO como tasa de descuento y el importe que recibirían los actuales accionistas por su paquete accionario y dice, indique sin calcularlo, nosotros lo calculamos igual, después se los voy a mostrar, si el valor de la firma sería diferente para los posibles compradores y en qué consistiría esa diferencia. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Es un montón, como todos son enunciados largos. Vamos a ver esto qué significa en la práctica, ¿sí? Vamos a agrandar un poquito más. Díganme si ahí se va bien o si se ve muy chiquitito. ¿Se ve bien? Pueden hablar, ¿eh? Sí, se ve bien. Bueno. Perdón. Lo primero que le dan son datos para calcular el estado de situación patrimonial, ¿sí? Fíjense que les va a decir que tenemos esto que yo se los puse por acá. No, esto era, no, esta no, sácate. Perdón, esta es la otra guía. Uy, ahí. Esto que está por acá. Esto, ¿no?
que tenemos acá la composición de cada uno de los rubros que forman el estado de situación patrimonial, ¿sí? Mercaderías por 12, créditos por 5, valores negociables, piripipi, pasivo corriente, pasivo no corriente, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, caja y bancos, vale, se les voy a pintar todo, miren, vamos en caja y bancos. ¿Ven? Tenemos las mercaderías por 12, los créditos por 5, los valores negociables por 2.000 pesos, caja y banco por 5.000, ¿sí? Y acá me dice maquinaria desafectada. Generalmente las maquinarias dijimos que eran bienes de uso, o sea, son bienes de uso. El tema es, cuando esta maquinaria no va a cumplir la función de bien de uso, y yo sé que la voy a tener para vender en el corto plazo, entonces generalmente puede, o sea, si yo entiendo que la voy a vender dentro de los 12 meses, puede formar parte de mi activo corriente, ¿sí? Por eso, porque yo entiendo que me la voy a sacar de encima en breve, pero no es que la tengo para vender porque me dedico a vender maquinarias, la tengo en venta porque la desafecté y la quiero liquidar, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tengo el pasivo corriente, ¿sí? Que lo mismo, ¿no? Me dice proveedores, el valor del pasivo no corriente, el total del pasivo, el patrimonio neto, y obviamente pasivo más patrimonio neto siempre, siempre, siempre en la vida tiene que dar igual que el total del activo. ¿Sí? Acá no tenía muchas dificultades. El tema es, después, me va a decir que yo voy a estar teniendo... a ver, esperen, Bueno. Dice, la empresa estima posible vender 11.000 unidades el primer año, ¿sí? 13.000 unidades, y el tercer año, ¿no? Tengo acá, 11.000 el primero, 13.000 el segundo y 15.000 el tercero. Y a partir de ahí, considero que voy a seguir vendiendo 15.000 unidades, ¿sí? Por esto que decíamos, cuando los flujos de fondos se van muy al futuro, cuando nos traemos al presente, en realidad no hay mucha variación. Entonces consideramos un periodo a partir del cual entendemos que se va a repetir esa situación. Si no fuera así, lo ponemos, pero hasta donde nosotros podemos estimar, vamos diciendo, bueno, tal año tanto, tal año tanto, tal año tanto, ¿sí? Entonces, al tercer año 15.000, y a partir de ahí entendemos que cada año, para siempre, vamos a calcular, vamos a vender 15.000 unidades. Al precio que nos decían, ¿sí? La empresa decía que tenía este precio, ¿sí? En todos los años va a ser de 100 pesos, con lo cual los ingresos que yo entiendo, o sea, el dinero que a mí me entra, voy a entender que para cada uno de estos periodos, y acá la perpetuidad todavía la consideramos como un periodo más, ¿sí? Que se repite para siempre, y después vamos a ver cómo hacemos para considerar que se repite para siempre. Pero en principio vamos a considerar la perpetuidad como un periodo más, ¿sí? Después, obviamente, si yo calculo los ingresos, después voy a calcular los costos variables, ¿sí? Entonces, estos costos variables me decían que son de 14 pesos, pero que esos 14 pesos incluyen 3 pesos de amortizaciones. Y nosotros sabemos que los 3 pesos son no erogables, que los considerábamos solamente en el caso de que yo quisiera calcular el impuesto a las ganancias, que en este caso no lo necesito porque me lo dieron como dato, con lo cual solamente tomo de los 14 pesos la proporción de costos erogables, ¿sí? Yo lo que voy a desembolsar por cada una de las unidades. Y esos son los 11 pesos. ¿11 pesos por cuánto? Por 11, por 11, por 13, por 15 y por 15, ¿sí? Entonces, mis costos variables, de 11 pesos cada una, van a ser, ¿ven? 11.000 por 11, 13.000 por 11, 15.000 por 11, 15.000 por 11. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Hasta ahí es lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Únicamente en los flujos de fondos, conceptos erogables. ¿Sí? Profe, Dime. si por ejemplo el ejercicio no te da el dato de ganancias y hay que calcularlo con los flujos, esos 3 pesos de costo variable que pertenecerían a amortizaciones, ¿los pondrías en un concepto separado o en el mismo renglón? En el caso que te dijera, está buena la pregunta, Victoria, en el caso que te dijera que, por ejemplo, no te dice cuánto es el saldo del impuesto que tenés que pagar, o sea, la obligación de pagar,
y te dice que, que el impuesto a las ganancias es del 35%, como siempre, y ahí lo que hacemos es calcularlo nosotros, ¿sí? Como hacíamos, ¿viste? Primero le restábamos las amortizaciones, calculábamos algún resultado, si había de venta, y si no, no, algún otro concepto que sea no erogable, calculamos el impuesto a las ganancias, y después sacamos todos los conceptos no erogables para llegar de nuevo a los flujos de fondos. El tema es, y fíjate que además, te dice que estos 3 pesos, hay alguien que tiene la tele prendida o algo y hace como un poquito de ruido, perdón. Sí, soy yo, perdón. Ahí la pausa. Bueno, perdón, no, está bien. Entonces, te dice que esos 3 pesos se calculan en función al uso. Entonces, ¿tendrías que considerar en ese caso las amortizaciones para calcular el impuesto a las ganancias? Sí, pero no esas, ¿sí? Vas a calcular las que te digan las amortizaciones impositivas, que generalmente las hacemos en línea recta, ¿sí? Entonces, guarda que puede ser que te digan son 3 pesos por unidad, considerando que se amortiza en tanta cantidad de unidades, ¿sí? Pero que vos, en vez de usar esa amortización, uses la que te digan que es impositiva. ¿Me explicó? Bien, o sea, si me da las dos opciones, usaría la impositiva directamente. Pero si la, solo me da, como dice ahora el enunciado, que es 3 pesos por unidad, ¿tampoco la considerás? Exacto, ¿no? La vamos a considerar para otra cosa, pero porque este es distinto. Pero si hablamos del impuesto a las ganancias, es el mismo concepto de siempre. Si usamos las amortizaciones que sean las permitidas por la ley de impuesto a las ganancias. Y solamente, únicamente, para el cálculo del impuesto. En este caso, no nos sirve ninguna de las dos, porque igual ya nos dan el impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero si los tuviéramos que calcular, y probablemente te dijeran, son 3 pesos por unidad porque se amortizan 100.000 unidades, y también te voy a decir, por ejemplo, en la ley de impuesto a las ganancias te permita que lo amortices en línea recta en 5 años, ¿sí? Tomás ese, para calcular el impuesto, ¿sí? Bien, bárbaro, gracias. Bien, no, está buenísima la pregunta porque recibe para aclarar. Y entonces, dicho eso, acá, bueno, ya que estuvimos nombrando tanto el impuesto a la ganancia, vamos a ponerlo acá como un flujo de fondo que sale, ¿sí? Acá me lo dieron como dato, por eso lo estoy poniendo directamente, ¿sí? Si no, haríamos lo mismo de siempre. Y entonces, acá me dice, bueno, ¿cuáles van a ser los otros desembolsos que yo tenga que hacer? Fíjense que hay una parte que ya les voy a contar. Está por acá. La inversión en equipos será suficiente para reponer la capacidad operativa de la empresa, cubriendo el desgaste de dichos bienes, ¿sí? Esta frase que así suena media extraña, lo que me está diciendo es que yo voy a hacer un desembolso tal que va a ser igual a lo que se me vaya depreciando la máquina, ¿sí? Entonces digo, la inversión en equipo será suficiente para reponer la capacidad operativa de la empresa cubriendo el desgaste de dichos bienes. ¿Qué es el desgaste de los bienes? La amortización, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, está medio raro puesto, pero eso lo que me significa que es, yo voy a tener gastos de mantenimiento, ¿sí? Gastos erogables de mantenimiento. ¿Y cuánto voy a gastar para mantener? ¿Cuántos van a ser esos gastos de mantenimiento de operación? Van a ser igualitos a lo que se me deprecie la máquina, ¿sí? Entonces, las máquinas, los activos. Entonces, únicamente por eso, porque me lo aclara de esa manera, yo esos 3 pesos por unidad los voy a poner acá. Iba a decir inversión en capital de trabajo y leí inversión en equipos, perdón, leí el otro, pero es este, ¿sí? Voy a poner, si a mí se me deprecia 3 pesos por unidad y yo voy a gastar efectivo, o sea, sí es un concepto erogable, ¿sí? Tomo lo que se me deprecia de amortización, pero porque voy a reponer eso en efectivo, ¿sí? Entonces, 3 pesos por 3 pesos por unidad van a ser un costo erogable de mantenimiento, si quieren, ¿sí? Y después, nada más, por un lado. Y por otro lado, me decía que yo también voy a tener un incremento del capital de trabajo. Y este incremento del capital de trabajo, el incremento del capital de trabajo, si no me equivoco, era el 10%, a ver, ¿quién lo encuentra?
pasivo, se espera un incremento en el capital de trabajo neto del 10% sobre los valores actuales, sobre los conceptos que correspondan, para cada uno de los 2 primeros años. El mismo importe cada año. Y de 1.000 pesos en el tercer año, y de ahí en más no se necesitarían nuevos incrementos de capital de trabajo. ¿Sí? Entonces, mi capital de trabajo, para conocer el capital de trabajo que yo tengo, necesitaba tener esta situación patrimonial que completamos recién. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles de estos conceptos serían de capital de trabajo que yo tengo que considerar? Mi capital de trabajo neto, a ver. ¿Qué de todo esto es capital de trabajo? De todo esto. Créditos. ¿Cómo? Créditos. Créditos es capital de trabajo, perdón, no te había escuchado. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué más? Mercaderías. Mercaderías también, perfecto. ¿Caja y bancos? Caja y bancos. Caja y bancos también. En realidad, el concepto de activo corriente van a ser, dice dice capital de trabajo neto, o sea que es activo corriente menos pasivo corriente. Ahora, el capital de trabajo es el que te sirve para sostener la operación. ¿Se acuerdan que lo hablamos 20 veces? Y acá, fíjense que en el enunciado, en algún lado, decía valores negociables. Me dice, bueno, guarda que esto es está en valores negociables, pero es un excedente transitorio de lo que es la caja. O sea que en realidad es caja que yo estoy guardando momentáneamente en otro lado. O sea que los valores negociables también entrarían dentro del capital de trabajo. Del activo corriente, lo único que no entraría es esto que hicimos la aclaración de que tenemos una maquinaria desafectada, que es un bien de uso que queremos vender, que está transitoriamente en el capital de trabajo, pero no es que habitualmente le presta soporte, digamos que lo usamos para operar, ¿sí? Entonces, del activo corriente vamos a tomar todo menos la maquinaria desafectada, y después vamos a tomar lo que es el pasivo corriente, ¿sí? Esto también iría. Entonces, si nosotros tuviéramos que calcular como inversión el 10% de lo que es mi capital de trabajo neto, entonces yo voy a tomar el 10% de los rubros que componen el capital de trabajo neto, ¿sí? El 10% de caja y bancos, el 10% de créditos, el 10% de mercaderías y de los valores negociables, menos el 10%, no sé dónde lo pinté, de los proveedores, ¿sí? Porque es lo único que tengo dentro del pasivo corriente. Entonces, si yo tengo esta suma, que son 2.400 pesos menos estos 800, me da como variación de capital de trabajo neto estos 1.600. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces me dice que, ¿dónde estoy leyendo? Pucha. Del 10% sobre los valores actuales, sobre los conceptos que correspondan, para cada uno de los 2 primeros años, o sea, va a ser 1.600 pesos el año 1 y el año 2, ¿sí? El tercer año voy a tener 1.000 pesos de inversión en capital de trabajo, y a partir de ahí considero que no invierto más en capital de trabajo. Pero, ¿se acuerdan que nosotros veíamos con el capital de trabajo que a veces lo recuperábamos? El tema es, si esto es a perpetuidad y esto no es un proyecto que termine en un año determinado, capaz que lo recupero, pero capaz que lo recupero en no sé cuántos años. Y el valor residual de eso traído al presente es ínfimo, entonces no ponemos valor a recupero por eso generalmente, ¿sí? No es que no se recupere, sino que conceptualmente estamos haciendo un análisis que técnicamente es parecido a la evaluación del proyecto de inversión, pero que estamos buscando distinto, porque fundamentalmente lo que entendemos es que lo que estamos haciendo es asignarle un valor monetario a una empresa que está en marcha, ¿sí? Por eso tampoco ¿qué otro concepto de la evaluación de un proyecto de inversión no estamos teniendo en una evaluación?
¿Qué cosas siempre tenemos en una evaluación de un proyecto de inversión que no estamos teniendo en una evaluación? Inversión inicial. No tenemos una inversión inicial, ¿sí? Porque es una empresa que ya alguien hizo una inversión en su momento. Si bien podemos tener una diferencia en lo que es el capital de trabajo, porque estamos aumentando acá las ventas, entonces capaz que tenemos una inversión adicional en créditos, en caja, en mercaderías, en lo que sea, en capital de trabajo, ¿sí? Pero la inversión inicial, que es la que consideramos cuando compramos una máquina, cuando hacemos un edificio, cuando hacemos lo que sea, no la tenemos, ¿por qué? Porque no es un proyecto. No estamos evaluando un proyecto, estamos evaluando una empresa que entendemos que va a seguir funcionando. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Bueno, entiendo el silencio como un sí y sigo. Entonces, hasta acá ya evaluamos todo, consideramos todas las cosas que nosotros entendemos que podrían ser los flujos de ingresos y egresos normales y habituales de la operación de la empresa. Y lo que vamos a hacer, como ahora estamos parados primero, y que nos pedían primero, ¿cuál sería la evaluación para los dueños de la empresa? Hay algo que harían los dueños de la empresa que probablemente no repliquen los compradores si la llegaran a comprar, ¿sí? Que era esto de invertir en una maquinaria que salía 50.000 pesos, ¿sí? Ay, chicos, hablen, Sí, 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 porfa. está claro. Sí, abran. Bueno, entonces, acá, Es que, profe, perdón, pero los que nos conectamos hace un ratito que veníamos de otra clase no sabemos si quieren qué ejercicio estamos. bueno, no hay problema, pero me preguntan, por eso está buenísimo que me pregunten y los aliento siempre a que me digan. Yo igual estoy grabando la clase, entendiendo que capaz que algunos llegaban un poquito más tarde. Para los que llegaron más tarde estamos viendo un ejercicio que se llama CONAR, y yo también me había disculpado porque yo estoy bastante mal de salud y hoy sí que no podía estar presente, ¿sí? Entonces, lo que hice fue pedirles que hiciéramos esta clase virtual, y la estoy grabando por si alguno no llegaba, para que no se perdiera la primera clase o toda la clase, ¿sí? Entonces, después le subo la clase, y lo que estamos viendo, no me acuerdo quién, no llegué a ver quién me preguntó, pero te hago un resumen sintetiquísimo de lo que vimos hasta ahora. Hoy estamos aplicando un poco todos los conceptos que vimos a lo largo de la materia, pero en vez de evaluar un proyecto de inversión en el que tenemos un horizonte limitado, ¿sí? Son 3, 4, 5 años o lo que sea, ¿sí? Tiene un principio y un final, tenemos una inversión inicial, tenemos, bueno, varias cosas que hacen diferentes porque ustedes lo van a ver, esto es lo mismo que evaluar un proyecto, pero conceptualmente lo que estamos haciendo es ver cuánto vale una empresa en la que ya alguien invirtió en algún momento, que hoy está funcionando, y que lo que hacemos es darle un valor a esa empresa en función de los flujos futuros que esperamos que genere esa empresa, y que entendemos que es una empresa que va a seguir funcionando, no es que la evalúo por 2, 3, 5 años, ¿sí? Yo entiendo que va a seguir funcionando para un montón de años por delante, ¿sí? ¿Y cuánto vale una empresa? La empresa va a valer aquella estimación que yo pueda hacer de los flujos futuros que espero que generen, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es plasmar todo lo que nosotros conocemos de esa empresa, porque la empresa está está en un momento en el que, por un lado, el dueño quiere saber cuánto sale la empresa, cuánto vale, ¿sí? Para negociar con los compradores que también quieren saber cuánto vale, porque de ahí va a surgir una base para la negociación. Entonces, nosotros vamos a estimar un valor de la empresa, y la única diferencia que tienen en la concepción, en este caso, compradores de vendedores, o sea, el dueño de la empresa con respecto a los posibles compradores, es que el dueño de la empresa dice que si se mantuviera en la empresa, haría una compra de una maquinaria, ¿no? Para mejorar la calidad del producto, ¿no? Y los compradores le dicen, bueno, mira, si yo comprara la empresa, yo en vez de hacer esa evaluación, esa inversión en una maquinaria, lo que yo haría sería no comprar la máquina e invertir en capacitación de empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es que en una misma negociación hay algunas cosas que puede considerar distinto el que compra del que vende, que hagan variar
esa evaluación. Entonces, si bien el resto de los flujos decían como que estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Yo vendedor, digo, bueno, para mí la empresa vale esto, te la vendo por esto o por más. Y el comprador te va a decir, para mí la empresa vale esto, te la compro por esto o por menos. En el medio se genera esta negociación, ¿sí? Entonces, nosotros como asesores, lo que tenemos que hacer es ayudarlos a definir cuál es ese número base a partir del cual van a empezar a negociar. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, lo que vimos hasta ahora es que en todos estos otros flujos de fondos estábamos de acuerdo, pensamos todos que el primer año se pueden vender en 11.000 unidades, el segundo se pueden vender 13.000, el tercero 15.000, y después decimos, bueno, y a partir del año 13 en adelante, yo entiendo que voy a vender 15.000 unidades y que eso lo voy a considerar como una venta estable, ¿sí? Y que eso se va a mantener en el tiempo. Entonces le asigno un valor de precio, un valor de costo, y me fijo qué otras cosas pueden estar variando. Por ejemplo, con esta variación del nivel de ventas, me puede variar el capital de trabajo. Entonces acá definimos cómo era ese capital de trabajo, cómo se estimaba. Después teníamos esto, que son gastos de mantenimiento, en definitiva, de los equipos. El impuesto a las ganancias, en este caso en particular, en este ejercicio, nos venía definido, determinado, y si no estuviera determinado, lo vamos a determinar de la misma manera que siempre, ¿no? Esto de asimilar primero todos los resultados, agregar las amortizaciones, calcular el impuesto a las ganancias, después sacar las amortizaciones, eso sería igual. En este caso no hace falta porque me dijeron ya cuánto vale el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y acá lo que decíamos era, nos quedaba agregar estos 50.000 pesos que haría de inversión, ¿sí? El dueño, ¿sí? A diferencia de los compradores, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo esto, sumo, ¿no? Entonces, sumo cada uno de los periodos, ¿sí? Ingresos menos egresos. ¿Y qué me pasa? Yo acá esto lo consideré como un año, ¿sí? A partir de este año, todos los años serían iguales. Pero, si yo digo que a partir de acá voy a tener flujos de fondos por 1.280.000, esperen que voy a estornudar. Entonces, si yo digo que a partir del año 4, ¿no? O sea, después del tercer año, voy a cobrar todos los años 1.287.600 pesos, todos los años, ¿qué tengo acá? ¿Cómo hago para saber cuánto me genera esto en el tiempo? ¿A qué se asimila de lo que estuvimos viendo nosotros? Si todos los años voy a cobrar lo mismo, de acá a que se funda la empresa o que cierre la empresa o lo que sea. A una renta perpetua. Una renta perpetua, perfecto. Entonces, primero voy a decir, voy a calcular esa perpetuidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular esa perpetuidad? Con la misma fórmula que hacemos siempre, con la fórmula de Gordon. ¿Y qué tasa voy a usar? La que me está diciendo el enunciado que use. Si acá yo estoy evaluando esto con Casubo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo calculo una perpetuidad a este momento, si yo calculo una perpetuidad acá, yo lo que voy a decir es, de acá para adelante, voy a cobrar todos los años 1.287.000 pesos. Si yo divido eso por Casubo, que creo que era 0.30, ¿sí? 0.30, también me la da como dato. Si yo calculo esto sobre K sub O, sobre 0.30, me va a dar el valor de esa perpetuidad a este momento. ¿Sí? Que sería cuando, a fin del año 3. ¿Sí? Entonces, después, yo lo que tengo que hacer es calcular el valor actual de todo esto. Para calcular el valor actual de esto, ¿cómo actualizo esto? Divido esto por 1,03, ¿sí? O sea, por un periodo. Esto lo calculo por 1,3 al cuadrado, ¿sí? Lo actualizo por 1, por 2 periodos. Esto lo actualizo por 1, por 2, por 3 periodos, ¿sí? Lo divido por 1,3 al cubo.
Y esto, primero, divido 1.287.600 dividido 0,3, tengo la perpetuidad a este momento, ¿y qué hago? La actualizo también por 3 periodos, ¿sí? La traigo al momento acá, o sea, al final, al principio de la perpetuidad o al fin del año 3, y después esa perpetuidad la actualizo por 1, por 2 y por 3 periodos. ¿Se entiende lo que hice? Está acá. Es la perpetuidad, perdón, el flujo de fondo dividido 0,3 dividido 1,03 al cubo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo calculo el valor de la perpetuidad a este momento y después ese valor actual de la perpetuidad lo actualizo al momento 0, por 1, por 2, por 3 periodos, ¿sí? Entonces ahí yo sí voy a poder sumar los cuatro flujos, digamos, ¿no? Pero los 3 años, y entonces voy a decir que es el valor presente del giro normal. ¿Por qué? Porque todo lo que está metido acá adentro, yo entiendo que es lo que yo espero que siga sucediendo si yo la empresa la vendo y sigue operando en las mismas condiciones. ¿Hasta ahí estamos bien? Creo que sí. profe. Creo que sí. Igual, nada, si no, me preguntan. ¿Qué no sería, creo? ¿Qué cosa no te cierra? Cuando tenga que hacer el ejercicio, si sale. Está muy bien. Está bien. Bueno, cualquier cosa que me preguntan. Pero bueno, en principio, entonces, nosotros vamos a tener el valor presente del giro no normal, del giro normal. ¿Qué quiere decir? Queremos saber si la empresa siguiera operando como viene operando, ¿cuánto vale hoy? ¿Y cuánto vale hoy una empresa? Vale el valor actual de esos flujos futuros de fondos esperados. ¿Cómo calculo los flujos futuros de fondos esperados? Bueno, este año valen esto, este año valen esto, estos valen esto, y acá, de acá para adelante, van a valer todo esto, ¿sí? ¿Y esto qué es? 1.237.000 de acá para adelante. Entonces, el cálculo de los flujos de fondos es igual, son valores erogables, tipo amortizaciones nunca en la vida. Entonces, todos los ingresos menos todos los egresos normales y habituales, ¿sí? Si yo desafectara una máquina no sería un valor de la normal y habitual y por eso lo voy a poner aparte, ¿sí? Entonces, voy a calcular el valor de todo lo que yo entiendo que me va a generar la empresa de acá para adelante. Y eso, para mí, son estos 3.885.000 pesos. Ahora, también puedo tener algunos conceptos que no sean normales y habituales, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía dentro de mi activo una maquinaria desafectada que yo entiendo que vale 4.000 pesos y que yo la querría vender. Ahora, puede ser que me la compren aparte, podría venderla aparte, pero esa maquinaria desafectada no es un flujo de fondos que yo esperaría que me genere el negocio, porque es un bien de uso que yo ocasionalmente lo quiero vender, no es un ingreso que yo vaya a esperar que se repita. Entonces lo pongo aparte, ¿sí? Lo mismo que estas, ¿qué tenía además? Acá tenía estas inversiones de 100.000, el terreno era el terreno, ¿no? Un terreno que tengo de 100.000 pesos, a ver, lo vamos a buscar por acá. Lo quiero buscar en el enunciado, a ver, para. Sí, es un terreno que alquila temporada. No lo encuentro. ¿Te acordás en qué punto está que no lo veo acá? En Acá. el punto H. En el activo, sí. En el activo no corriente, la empresa tiene inversiones por 100.000 pesos. Es un terreno que alquila durante temporadas de verano. O sea, no es parte de la actividad habitual. Es una actividad en todo caso secundaria. Entonces, ¿lo podría vender por separado? Lo podría vender por separado. Entonces, lo pongo por separado, ¿sí? Tengo, por un lado, el valor del inmueble y por otro lado, el valor de esta maquinita que quiero vender aparte, ¿sí? Entonces, si yo sumo el valor presente del giro normal más el valor presente del giro no normal, yo tendría cuánta plata me puede generar la empresa. Ahora, ¿yo la podría vender por esto? ¿A la empresa?
Es como querer vender un auto con deuda. No, descontame la deuda. Yo no te voy a... Si bien yo acá no voy a poner nada con relación a la deuda, porque estoy calculando en los flujos futuros, yo sé que la firma tiene deudas y como cualquier bien, como cualquier venta que yo haga, yo te lo voy a vender, o sea, el comprador te lo compraría por la diferencia. Si tenés un auto con 20.000 pesos de deuda, o pagás la deuda o me lo vendés sin deuda, ¿sí? Me restás el valor de la deuda, ¿sí o no? Es el mismo concepto, ¿sí? Entonces, en las deudas a valor de mercado, yo tenía, por un lado, 50.000 pesos, que creo que estaba por acá, ¿sí? Esta, ¿no? Tengo 50.000 pesos de deuda, que cuando yo tengo todo el patrimonio, lo que le voy a vender es por la diferencia, ¿sí? Vos le vendés el activo menos el pasivo, siempre. Entonces, le voy a vender el pasivo, este pasivo que me decían los 50.000 pesos, ya les digo que eran, estaba por acá, 50.000 pesos que eran deudas bancarias, ¿sí? Con una tasa del 20% anual vencida. Entonces son deudas que no son del giro del negocio. ¿Por qué? Porque ¿por qué no estoy restando estos 8.000 pesos de proveedores? No los estoy restando porque eso sí es parte del giro habitual. Yo compro mercadería, vendo mercadería, compro mercadería, vendo mercadería. Y esas compras y ventas están reflejadas en los flujos de fondos, ¿sí o no? ¿No? Porque es parte del capital de trabajo. Compro y vendo, compro y vendo, compro y vendo, ¿sí? Compro y mercadería. Es parte del capital de trabajo. Eso es parte de la operación. Estos 50.000 pesos que yo voy a poner acá son deudas bancarias aparte. Yo deudas que contraje por, vaya uno a saber qué, no me dice de qué es el origen, pero son deudas financieras aparte. Entonces, eso lo voy a descontar. Y también voy a descontar esta maquinaria. ¿Se acuerdan que me decía que yo entiendo que el dueño de la empresa se quiere comprar una máquina que no me va a afectar el cálculo de CASUBO porque se compra con la misma tasa y con la misma proporción? Eso lo hicimos nada más que para no complicar mucho más el ejercicio, pero ponele que compra una maquinaria que se paga con la misma proporción de pasivo y patrimonio neto que tengo habitualmente, ¿sí? Pero que es una inversión adicional. Entonces, la parte de pasivo de esa inversión adicional que él hace porque él quiere, pero que no es de parte del negocio, entonces esa parte también la voy a poner, ¿sí? Que van a ser los 5.000 pesos, porque de los 50.000 pesos, 45.000 se hacían con capital propio, está en el punto I, ¿sí? 45.000 pesos se financiarían con capital propio, dice, ¿no? Entonces los 5.000 pesos son un nuevo pasivo por una nueva inversión que hace el dueño que no haría el posible comprador, porque se los aclararon, porque lo charlaron y le aclararon, mira, yo esa compra no la haría, ¿sí? Entonces, si vos la haces, descontala, ¿sí? Entonces, ahora sí, tengo los flujos de fondos esperados por el giro habitual, más esto que es del giro no normal, más menos el valor de las deudas de mercado y todas las deudas que no corresponden al giro normal del negocio, y entonces acá yo tendría un valor de 3.934.000, que es el valor que podría pedir el dueño, ¿sí? El dueño, en un valor que propusiera, esperaría cobrar por lo menos 3.934.000 pesos, si no pierde plata. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Hasta acá estamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno. En esta segunda parte, yo creo que acá les había agregado un comentario para que les quede también, ¿no? Acá están. Las maquinarias estaban destinadas a la venta y el terreno que se alquilaron entre la temporada de verano, ¿no? Entonces, les había puesto una nota para que a ustedes les quede de recordatorio. Es importante distinguir este concepto porque los flujos de fondos son los que, bueno, se los repetí 500 veces sin leérselo, ¿no? Pero les queda acá anotada esta salvedad que les digo,
para diferenciar lo que es valor presente del giro normal de lo que es el giro no normal. Esto es lo que me puede generar el negocio, ¿sí? Estas cositas que están acá. Estos son cosas aparte, que si yo quisiera vender la parte, la vendo aparte, ¿sí? Pero no me la genera el negocio. Entonces, acá, en el enunciado, lo que me decía es, bueno, mirá, los posibles compradores están de acuerdo en todo, menos en esto de comprar la máquina, porque ellos en vez de comprar la máquina, lo que harían sería no comprar la máquina y pagar 10.000 pesos por mes para capacitación de empleados, ¿no? Entonces, eso podría ser, si yo tuviera que hacer una respuesta conceptual, diría, eso por lo menos puede hacer que los flujos esperados sean diferentes, ¿sí? Y si los flujos esperados son diferentes, podría cambiar el valor de la empresa. A veces depende de qué decisiones toman, podría variar en más o en menos, y esto es lo que hace, ¿no? Lo que decíamos recién. El valor que tiene el dueño es un valor por menos del cual no vendería la empresa, y, o sea, pediría eso o más, y un comprador dice, si esto es lo que vale la empresa, yo pago esto o menos, ¿sí? Más no te va a pagar. Entonces, ahí se expresa el valor de negociación posible. Entonces, si todo lo demás es igualito, lo único que me cambiaría sería esto de capacitación de personal, ¿sí? Que tendría 10.000 pesos para siempre, ¿no? En los flujos de fondos. Entonces, todo el resto se mantiene igual, ¿sí? Fíjense, si ustedes comparan, son las mismas 11.000 unidades, es 1.100.000, los mismos costos variables, todo lo mismo, salvo que acá, en vez de 50.000, tienen estos 10.000 que invierten cada uno. Entonces, ¿cómo lo calculamos? De nuevo, la perpetuidad es este flujo de fondo, que es 1.277.000 de acá para siempre. Entonces, ¿qué hago? Divido esto por el mismo Kasubo, 0,30, y después lo actualizo por 1, por 2 y por 3 años. Y venimos al momento 0. Después esto lo actualizo por 1 año, esto por 2 años y esto por 3 años. Y llegamos al valor presente del giro normal del negocio, ¿sí? Los flujos de fondos que yo entiendo que el mismo, ay, no me sale, que el mismo, ahí está, que el mismo negocio me va a estar generando por la actividad propia del negocio, ¿sí? Y también, como dijimos que en el resto de las cosas estaban de acuerdo, si ellos dicen que ponerle que compran el terreno y ponerle que compran la maquinaria esa desafectada, ¿sí? El valor presente del giro normal también sería el mismo, ¿sí? Entonces, el valor de la firma va a ser la misma, ¿sí? El valor de las deudas van a ser solamente los 50.000 pesos, ¿sí? Porque en estos 5.000 pesos adicionales no se hubieran endeudado porque no compraron la máquina, ¿sí? Entonces, solamente vamos a tomar esto de las deudas financieras, que habría que restarle, y entonces el valor de la empresa para los posibles compradores sería de 3.944.000 pesos. O sea que ellos lo comprarían por 3.944.000 o menos, ¿sí? Y estos lo venden, y el dueño lo vende por 3.934.000 o más. Con lo cual, en este caso, estamos en un punto que sería conciliable, ¿sí? Porque tenemos el comprador piensa que vale un pelín menos que lo que piensa, el vendedor piensa que la empresa vale un cachito menos que los compradores. Podrían llegar a un acuerdo porque están en un valor similar. Podría ser que por otras posibles decisiones futuras la empresa valiera más o menos, porque el vendedor dice, bueno, o al revés, porque capaz que el vendedor sabe que hay un potencial desconocido en el negocio y piensa que vale mucho más. Entonces al comprador se lo compra al dueño, se lo puede comprar por lo que el dueño quiera, o lo que sea, no importa. Nosotros como técnicos lo que queremos decir es, en función de la evidencia que nosotros tenemos a hoy, ¿cuántos flujos entendemos que el negocio, que es un negocio en marcha, puede seguir generando? ¿Sí? Y a eso ponerle un valor. Después, cómo negocie cada una de las partes, es un tema de las partes, ¿sí? Nuestro trabajo es esto, decir cuánto entendemos que en función de la información que tenemos puede generar la empresa. Hasta acá, ¿alguna duda? Escucho. Tengo un chat por acá, a ver qué dice el chat. Sí, profe, me encanta, buenísimo. Mientras ustedes piensan, yo toso.
Bueno, ¿alguna duda a la una? ¿Alguna duda a las dos? ¿Se entiende cómo conceptualmente estamos? Es parecida a la técnica, o sea, técnicamente es muy similar a lo que es la evaluación de proyectos, pero conceptualmente estamos haciendo otra cosa, ¿sí? Entonces, nosotros muchas veces evaluamos la teoría a partir de estas cosas, ¿no? A partir de la práctica de qué decisiones ustedes tomarían, ¿no? Como cuando hacían enfoque residual o tradicional o lo que sea. Es lo mismo acá, poner el tema de la inversión inicial que no está, el tema de la perpetuidad y el tema de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Siempre lo que decimos es a dónde estamos parados, ¿sí? Estamos parados de nuevo en el momento cero, tratando de entender qué flujo de fondo va a generar este negocio en el futuro, ¿sí? De una empresa que ya funciona, ¿sí? No de una inversión nueva que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, guarda con esto, pero el resto es muy similar. Entonces, me gustaría saber si tienen dudas, y si no, hagan los ejercicios, escríbanme, yo ahora este ya lo subo, este es CONAR, creo que hay algunos más, yo igual voy a subir la de esta y la de los otros ejercicios que tienen de evaluación, y practiquen, 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 practiquen. Profe, tengo una consulta. Decime. El video de la clase esta, ¿lo podrás subir? Porque yo entré tarde Sí, y me obvio. perdí la primera parte. Claro. Mira, yo lo que les decía al principio es, primero que me disculpo porque siempre es una clase presencial, pero Mariano no estaba, es una clase importante y me siento muy, muy mal, ¿viste? Como el otro día, entonces no quería que se queden sin clase. Entonces, como sabía que cursan otra materia antes, pedí de grabarla. Lo que sí, la grabación me dijo, viste, recién cuando recién entramos le preguntaba a Germán, la voy a tener disponible para mañana. Pero una grabación les voy a subir, así que queden tranquilos. La idea de grabar era justamente porque yo no sabía si se iban a poder conectar o si llegaban más tarde o por lo que sea, ¿sí? Dale, Así que de nuevo gracias. les pido mil disculpas, que se las tuve que hacer virtual, pero de verdad hoy no voy a salir de mi casa, no me puedo mover. Pero no quería que se la pierdan. Así que porfa, hagan los ejercicios y me escriben cualquier cosa, ¿sí? ¿Se pueden subir también las soluciones de dividendos? De dividendos, ¿no están las soluciones subidas? Yo las puse el otro día, ¿no? ¿No están? ¿No habrán quedado abajo? Porque viste que a veces se visualizan, pero abajo. Ahora reviso todo. Subo esto ahora al toque, que me quedo acá. Voy a mirar, dividendos. Yo recién Mira, miré y lo último que está subido de soluciones es lo de financiamiento. me pido La disculpas faltaría. entonces. Ahora subo evaluación y dividendos. ¿Mm? Y la clase mañana cuando la tenga. ¿Sí? Y si alguna cosa llega a faltar o alguna cosa no se entiende, me escriben. ¿Sí? Sí, profe. Dale, profe, Bueno, gracias. va a salir una mujer hablando que se corta la grabación. A ver. ¿No escucharon ustedes? Cáncer.